La idea de esta charla es mostrarle un poquito el cambio de paradigma que sufrió la enfermedad psoriásica. Ya no psoriasis, ya no artritis psoriásica, sino enfermedad psoriásica. Desde el 2000 que aparecieron los primeros biológicos, supimos bloquear la enfermedad, supimos frenar la evolución de la enfermedad, pero nos quedaban cosas a medio camino. Después aparecieron 2011, 12, 13, 14, interleuquina 17, interleuquina 23, y ya nos parecía que teníamos más control sobre la enfermedad, pero nos seguían faltando corregir indicadores básicamente de mortalidad, que no lo estábamos viendo porque en los estudios observacionales no se medía eso. Cuando 2023 empiezan a aparecer trabajos de morbilidad cardiovascular asociada a la psoriasis, ahí empezamos a acomodar un poquito las ideas que teníamos y llegamos a esta frase o esta cosa del inmunometabolismo. El tejido adiposo ya no es un actor secundario, el tejido adiposo ya no es solo reserva, como nos hicieron creer y uno estaba contento y orgulloso de su pancita, sino de que el tejido adiposo es fuente de una cantidad innumerable de citoquinas proinflamatorias. Y ahí nos cerró el círculo y ahí empezamos a trabajar con estas adipoquinas, bloqueándolas, como les vamos a mostrar después. Entonces la idea de hoy es no nombrarle las drogas que usamos para tratar artritis psoriásica, porque por allí eso queda muy para el reumatólogo, el clínico no las puede recetar, no las conoce, tiene miedo, no se las autoriza, bueno, es todo un chino. Lo que sí necesito que se lleven es esta idea de que ustedes son los actores principales porque nos van a dar una gran mano en lo que es morbilidad y mortalidad cardiovascular, que es de lo que les venimos a hablar hoy. Primero va a hablar la doctora Befani, Antonella, dermatóloga ella, después va a hablar la doctora Úrsula Müller, que es especialista en diagnóstico por imágenes, y después quien les habla, como para terminar de cerrar esta horita de psoriasis, enfermedad psoriásica, artritis psoriásica y todo lo que venga después de la psoriasis, ¿sí? Bueno, buenas. Todo tuyo. Buen día para todos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un orgullo estar otra vez en estas jornadas. Yo hice primero clínica médica y la verdad que cuando me mandó Fabián un mensaje y me dice, Anto, ¿hablas de psoriasis? Y la verdad que yo lo que dije es, ¿cómo planteo la clase de psoriasis? La verdad que ya dejamos de hablar de psoriasis solo en la piel, que creo que hace 18 años cuando yo estaba en clínica veíamos manchitas rojas con escama y era lo que decíamos, bueno, esto va al dermatólogo, ¿sí? Y creo que ese paradigma, como hablaba recién, Fabián, cambió, se modificó. Entonces dije, a ver, les cuento pacientes míos. Entonces se me empezaron a pasar un montón de pacientes que veo y diferentes tipos de psoriasis, porque no solamente vemos las manchitas rojas, sino vemos las uñas que están lastimadas, sino también vemos pliegues, sino también vemos cuero cabelludo y también vemos pacientes complejos, vemos pacientes con gran deterioro de la calidad de vida, pacientes eritrodérmicos como es la paciente esta de la última imagen que requieren internación, que son un gran desafío para nosotros y necesitamos un equipo multidisciplinario para poder llevarlos y resolverlos. Y después el paciente que vemos en el consultorio. Les pedí a mis compañeras de clínicas que mandaron una foto de cuando yo hice clínica hace 18 años y la verdad que yo decía, ¿qué sabía? Y sabía esto, sabía que era una placa que estaba en los codos, que estaba en las rodillas y la verdad que le dábamos una crema y a otra cosa. Hoy entendemos que es otra cosa, que es una enfermedad psoriásica, que en realidad es una dermatosis inflamatoria, que es crónica, que en realidad está inmunomediada. Hay un gran componente inmunitario atrás de todo esto y atrás de esa manchita roja que vemos, que es lo que nos muestra el paciente. Si vamos a quién tiene psoriasis, puede darse a cualquier edad. Los sexos, la verdad que no están definidos en uno u otro.
Sí, hay dos grupos etarios que están bien marcados, ¿sí? Que son entre los 18 y 39 años y entre los 50 y los 69. Y cuando aparece a esta edad, sobre todo, tenemos más riesgo. ¿Por qué? Porque generalmente estamos acompañados de obesidad, de síndrome metabólico, de hipertensión y todo esto que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Hay que acordarse que estamos hablando de una entidad sistémica. Esto es piel, esto es uña, esto es articulaciones y es comorbilidades, que es lo que yo quiero transmitirles. Y sabemos que es mucha la población que está afectada. A veces no de la gravedad que yo les mostraba en las primeras fotos, pero sí hay mucha gente que nos está mostrando que está inflamada, pero nosotros no lo estamos viendo. Esta es una imagen que a mí me encanta y refleja bien lo que estábamos diciendo apenas empezamos la charla. La parte en la superficie, lo visible, lo que ve el paciente, lo que ve la pareja, lo que ve el que compra en el supermercado y le pregunta si contagia, si le pica, si le duele, lo que le da el estigma de una enfermedad que para que el paciente la lleva le hace sentir no muy bien adelante de los otros. Y después tenemos lo que no vemos, ¿sí? Que eso es un poco de lo que vamos a hablar, que esta es enfermedad inflamatoria, sistémica, que está inmunomediada. Acá hay interleuquinas, que ya nombró recién Fabián, que son el TNF, la interleuquina 17 y la 23, que es la que nos cambiaron un poco la manera de tratar a estos pacientes. Entonces, no solamente tengo que tratar las manifestaciones cutáneas, sino la idea acá es prevenir el daño multiorgánico, que muchas veces es irreversible. Esto es lo que pasa, ¿sí? Esto es lo que pasa abajo y solamente esto re sencillo veo arriba, pero abajo están pasando cosas mucho más complicadas. Por eso nosotros desde el 2017 en el HOSPI empezamos a trabajar de manera multidisciplinaria, abrimos un consultorio de psoriasis y un poquito como para arrancar todo esto les voy a contar uno de los pacientes que ya les mostré algo. Él tiene 63 años, está derivado por un amigo, ¿sí? Nosotros en el consultorio vemos mucha derivación de amigo o de paciente que deriva a otro, ¿sí? Eso es lo que habitualmente nos pasa. Al amigo lo tratábamos nosotros, le dijo, no sigas así, anda a ver a las chicas, ¿sí? Él hace 20 años que tiene psoriasis, ya como ven, ¿sí? Y esta imagen me parece lo más representativo y lo que uno no quiere llegar, ¿sí? Es la colocación de stent, los bypass, la obesidad, el tabaquismo, y había referido a hacer múltiples cosas para su psoriasis. En 20 años tomó corticoides por vía oral, sistémico, usó preparados, hizo cosas que solamente uno sentándose un rato con el paciente que tiene psoriasis se da cuenta la cantidad de cosas que hace para poder mejorar. Un poco esta es la historia de él, ¿sí? Y la historia de un montón de pacientes que vemos con enfermedad psoriásica. Tenemos una predisposición genética, ¿sí? Que aparece en su fase preclínica. Tenemos las alteraciones de las placas cutáneas, ¿sí? Que muchas veces son esas manchitas rojas que vemos, o esas uñas que están lastimadas, o ese cuero cabelludo que le dijeron que tenía seborrea y en realidad era psoriasis que nadie la trató, ¿sí? Y tenemos la inflamación articular, donde ahí es importante y nosotros llamamos ventana de oportunidad clínica. Acá es donde tenemos que ser muy protagonistas del tratamiento de nuestros pacientes. Y después llegamos tarde, ¿sí? Llegamos a un paciente que ya tuvo eventos cardiovasculares, llegamos a un paciente que puede o no tener ACV y llegamos a un paciente donde la inflamación ya no solamente es en la piel y en las articulaciones, sino es sistémica. Como dijimos, el compromiso puede ser articular. Nos tenemos que acordar de preguntarle al paciente sobre la uveitis. También es algo que no tenemos en cuenta. La uveitis es esa inflamación de un ojo rojo que nunca habían tenido antes, sin traumatismo previo, que tenemos que preguntarla, ¿sí? No tenemos que olvidarla. La asociación con enfermedades intestinales es mucho más baja que otras enfermedades autoinflamatorias. Mañana hablamos de hidradenitis y ahí ya el protagonismo de la enfermedad inflamatoria y esto es mucho mayor. Ojo con el hígado graso, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener una especialista en imágenes, pero es importante que los pacientes con síndrome metabólico y los pacientes con psoriasis tengan una ecografía abdominal hecha. Nos llegan pacientes de 50 a 60 años que nunca se hicieron una ecografía abdominal. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ser protagonistas de esto. La afectación cardiovascular, lo cardiometabólico que hablábamos recién y la salud mental.
es importante saber que hay desencadenantes, ¿sí? Esto siempre me interesa saber, siempre me interesa hacer hincapié en esto, porque es algo que el paciente viene y te dice, yo tengo psoriasis porque soy nervioso, doctora. Tengo psoriasis porque soy loco. En mi familia me dicen que soy el loco de la familia y por eso tengo psoriasis. No, ¿sí? Nosotros tenemos que explicarle al paciente que en realidad el estrés es un desencadenante, pero hay que tener una base genética para hacerlo, ¿sí? Yo automáticamente les digo, yo seguro que estoy más loca que vos y sin embargo no tengo psoriasis, ¿sí? Entonces hay que sacarle ese peso al paciente que muchas veces lo trae de años, ¿sí? Y que es difícil que lo entienda. Hay cosas como algo que se llama fenómeno de Kueffner, que en realidad la psoriasis responde ante la agresión de la piel. Entonces, se hizo un tatuaje, se cortó, tuvo una cirugía y puede ser que aparezca una placa de psoriasis. En la psoriasis en gota, que es mucho más común en chicos, que son manchitas todas redonditas, por eso se llaman en gotas, que tiene distribución generalizada, es común que estén acompañados con estreptococo. Entonces, un hisopado es una manera muy importante de poder pesquisar que esto lo esté desencadenando, ¿sí? Y después los hábitos de alcohol, tabaquismo que vamos a desarrollar. El tabaquismo y el alcohol lo que hacen, sí, el tabaco es multiplicar el estrés oxidativo y las vías inmunológicas, y lo que nos genera el alcohol es reducir la respuesta tanto a los sistémicos como a los biológicos. Entonces eso también es otra cosa que tenemos que charlar con nuestros pacientes. Este artículo, como decía Fabiana al comienzo de la mesa, es un artículo viejo, ¿sí? De una revista de cardiología que se publicó en el 2014, ya tiene muchos años, pero la verdad que es el artículo que yo basaría toda la charla en esto, ¿sí? Que habla de psoriasis, el asesino visible, ¿sí? Y es un poco lo que uno quiere transmitir. No solamente tenemos que ver esa placa o ese dolor articular, sino tenemos que ir más allá de eso. La obesidad hoy es una estrella. Pasamos de, como decía, pancita y bueno, hay que bajarlo. Hoy es la estrella, ¿sí? De la patología clínica. Con psoriasis lo que estamos viendo es que si esto es una relación, ¿tengo obesidad y hago psoriasis o tengo psoriasis y hago obesidad? ¿Quién empeora a quién? ¿Sí? Acá es un rol muy importante del médico clínico, ¿sí? De a veces de pensarla no solamente como la comorbilidad, sino como el motor de la enfermedad, ¿sí? Porque esto lo que llevaría es que el tejido adiposo aumente el TNA-alfa, aumente la interleuquina y esto sostenga una inflamación continua, ¿sí? Más allá que, como dijimos antes, el hígado graso y la acumulación de esto nos empeoría. Hoy ya Reumato tiene un estudio que se llama Together, que ya está dándole, ya le están dando un GLP-1 con ixekizumab, que es una interleuquina, y ya ven que los resultados son mucho mayor si no se los dan, tanto en la piel como en las articulaciones, ¿sí? Entonces, esto creo que es una de las cosas importantes que tenemos que empezar a ver. A ver, yo siempre digo, vamos a darle tiempo, vamos a dejarlo correr, ¿sí? Como fue la metformina en su momento, ¿sí? Cuando yo hacía clínica, ¿sí? Como fue la metformina, esto hay que dejarlo correr, pero tenemos que empezar a ver qué respuesta tiene. Los resultados son que muestran beneficios sobre los efectos cardiovasculares, muestran beneficios sobre la mejoría del peso y la mejoría del PASI, que es la medida que nosotros medimos el resultado en la piel, y así mejoran las articulaciones. Yo creo que nada de esto sirve si nosotros no le enseñamos a comer a nuestros pacientes, no cambiamos otra vez el paradigma de la alimentación. Ya hay muchos artículos y mucha bibliografía que habla en todas las enfermedades inflamatorias el objetivo nutricional como un pilar fundamental de todo esto. La dieta antiinflamatoria, mal llamada, en realidad es dieta mediterránea, si uno la busca en la bibliografía, se basa en dietas que yo les explico a mi paciente en el consultorio, es volver a la dieta de la abuela, ¿sí? No abrimos más paquetes, ¿sí? Tratamos de sacar la mayor cantidad de paquetes que podamos de nuestra alimentación, comemos dietas ricas a bases de fibras, tratamos de disminuir las grasas, comemos más grasas saludables y con esto ya sabemos que no solamente mejora lo calórico, sino que reduciría, sí, el estrés oxidativo y favorece la microbiota intestinal.
otro gran problema que tenemos en auge, la disbiosis, la microbiota, el intestino, es otra cosa que está dando vuelta y que nos falta un montón por saber. Yo siempre les digo y lo charlo, pero no es un tema en el cual yo pueda tratar la psoriasis con esto, ¿sí? Y eso creo que es lo que tiene que quedar claro, porque tenemos mucha información acerca de eso, pero no sé si del todo esa información la podemos sostener para un tratamiento, ¿sí? Sabemos que hay un eje, ¿sí?, que tiene una comunicación que nosotros decimos bidireccional con la piel, entonces por eso decimos que esto es un eje intestino-piel. Y acá lo que haría es que si esta disbiosis, ¿sí?, esta permeabilidad aumentaría, habría una alteración de las toxinas y los metabolismos y también harían que esto empeoraría la inflamación sistémica. La verdad que todavía, como dice acá, los probióticos y prebióticos se están estudiando como estrategia complementaria y lo que decimos siempre es la nutrición complementa, pero no reemplaza el tratamiento sistémico. Es importante enseñarles, es importante saber que hay cepas que uno pudiera dar como terapia, pero en realidad no es algo que yo hago habitualmente porque sabemos que es algo complementario y no lo utilizamos solamente de tratamiento. La salud mental es a lo que le tenemos que prestar atención, o sea, darle la preponderancia que el paciente realmente quiere mostrar en el consultorio, ¿sí? Los pacientes con enfermedad psoriásica tienen mayor riesgo a depresión, a ansiedad, a ideación suicidia que la población en general. Entonces es importante evaluar eso, porque si no entramos en esto, en un círculo vicioso psicoemocional donde el estrés lleva a que se inflame más, lleva a que cada brote y cada dolor articular lo ponga peor al paciente y no podemos solucionar eso. Compromiso articular, la verdad que sería, tengo acá profesores, reumatólogos, entonces no me voy a poner a hablar de esto, pero sí quiero hacer hincapié que lo pensemos. Sabemos que de cada 10 pacientes que tienen psoriasis, 3 o 4 tienen artritis psoriásica. Tenemos que pesquisar la patología articular y sobre todo tenemos una gran deficiencia de los dermatólogos, ¿sí?, de que muchas veces no derivamos tempranamente a que el paciente pueda ser evaluado, ¿sí?, para pesquisar esto. Bueno, y a lo que voy es a esto, ¿sí? Es importante disminuir el riesgo cardiovascular. Es decir, sabemos que tienen más riesgo a infarto, sabemos que los pacientes tienen más riesgo a accidente cerebrovascular, entonces es de buena práctica que yo haga un screening, y esto no lo digo yo, sino ya hay muchas guías que avalan que es importante el screening de la pesquisa cardiovascular. Entonces, la conclusión clínica es, uno tendría que medir la presión, el perfil, la glucemia y la cintura para la prevención en estos pacientes. Generalmente cuando nosotros tenemos pacientes con psoriasis moderada severa, lo que hacemos antes de los tratamientos sistémicos es pedir laboratorios basales, laboratorios con serología para pesquisar tuberculosis y un laboratorio metabólico, pero es importante que actuemos de manera en conjunta, ¿sí? Esto a nosotros en la práctica nos serviría un montón si un paciente ya viene con todas estas laboratorios y todas estas, y sobre todo esto, que no lo tiene prácticamente ninguno de los pacientes adultos que vemos en el consultorio, un carnet de vacunación completo, ¿sí? Una de las grandes cosas que yo digo que cuando hice clínica nunca miré un carnet de vacunación de un adulto, ¿sí? Siendo que un pediatra es algo que hace habitualmente, o un médico general también lo hace habitualmente, pero uno como médico clínico la verdad que lo hace poco o nada, ¿sí? Receta la antigripal, receta la neumocóxica, pero no se fija cuánto hace del tétano, cuánto hace de las otras vacunas. Esto está todo dicho, no vamos a hablar de tratamiento, pero tenemos guías y consensos que avalan, ¿sí? Y para que les cuente, y terminando, la evolución de nuestro paciente, él empezó con una medicación biológica, interleuquina 17, ya hace 3 años que está sin compromiso articular y sin lesiones en su piel. Y esto es un poco que lo traje, que es una encuesta que se hizo en el 2025, que qué piensan los pacientes, y se comparó con respecto a una encuesta similar en España. Esto lo hizo AEPSO,
que es un grupo de una asociación de pacientes con psoriasis, y en realidad lo que muestra acá es que el 55% de nuestros pacientes estaban recibiendo tratamientos, que generalmente el 21% tiene una enfermedad severa de psoriasis, que la mayoría está afectado en más del 20% de la superficie corporal y que todavía faltan muchos que se traten correctamente, ¿sí? La idea es dejarle 2 o 3 cositas, ¿sí? Primero, que no nos olvidemos de que la enfermedad no solo está en la piel, sino que tenemos que buscar el compromiso cardiovascular y la artritis psoriásica, que fomentemos a que el paciente tenga dietas antiinflamatorias o, como decimos, mediterráneas, ¿sí? Que rompamos un poco y evaluemos la salud mental de nuestros pacientes, que los escuchemos un poquito más, porque a veces con psicoterapia, con medicación, con yoga, con lo que ellos quieran y sientan que les va a hacer bien, van a disminuir la inflamación. Y bueno, vemos qué pasará con los GLP-1, ¿sí? Con respecto al peso. Este es el equipo con el que yo trabajo en el municipal, y muchas gracias. Bien, vamos a continuar con... Acá tenés el puntero por los dos que lo necesites. Con la parte de imágenes, y dejamos las preguntas para el final de la charla, ¿sí? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Fabián. Mi nombre es Úrsula Müller y yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Como dijo Antonella, la psoriasis es una enfermedad heterogénea que la podemos atacar de distintos puntos. Nuestro objetivo, el objetivo de esta presentación, es basarme sobre todo en el compromiso articular, mostrarle qué métodos podemos utilizar, para qué sirve cada uno, y cuando tenemos un paciente con artropatía psoriásica, muchas veces le podemos ir pidiendo estudios, pero ¿qué pedir? ¿En qué casos y cuáles? ¿Me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Para qué sirve? Y cómo podemos ayudar al diagnóstico y al manejo del médico reumatólogo y también al manejo del médico dermatólogo. Los objetivos entonces de esta presentación es revisar las manifestaciones imagenológicas de la artropatía psoriásica, reconocer qué patrones característicos y diagnósticos diferenciales comprende, el rol de la resonancia y la ecografía, que van a ser los 2 pilares fundamentales para la artropatía psoriásica, y destacar la importancia de la detección temprana y el seguimiento de los pacientes. Bueno, como habló Antonella, es una enfermedad inflamatoria crónica, seronegativa en la artropatía psoriásica asociada a psoriasis, pero algunos pacientes, el 15% o menos, la artropatía psoriásica puede anteceder a las manifestaciones cutáneas, y ahí es un gran desafío para los imagenólogos, para los reumatólogos, para los clínicos, porque, como dijo Antonella, es una enfermedad muy heterogénea que puede manifestarse de distintas maneras, ¿sí? Tiene un curso variable, tenemos desde las formas oligoarticulares hasta las poliarticulares totalmente erosivas, y sin duda este dibujo me encanta para mostrar, porque es una forma muy esquemática de saber a dónde la artropatía psoriásica va a atacar. En cuanto a las regiones periféricas y superficiales, manos y pies, sobre todo articulaciones interfalángicas distales, van a ser las más afectadas. La centesis, eso es uno de los paradigmas o dato importante de la artropatía psoriásica. Y en el eje axial, la columna y las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Podemos empezar desde pequeñas lesiones erosivas hasta destrucciones, pero algo característico que tiene la artritis psoriásica, a diferencia, por ejemplo, de la AR, es que va a tener destrucción ósea y proliferación ósea también. O sea, el hueso se rompe, pero al mismo tiempo reacciona y genera hueso, y puede dar deformidades que esperemos no verlas más, como lápiz en copa y demás. Recordar entonces la seronegatividad, la simetría en las articulaciones, a diferencia de la artritis reumatoidea, afecta a una articulación, no todas, no de manera simétrica y bilateral, y la falta de osteoporosis en banda, otra de las cosas que la diferencian, por ejemplo, de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea sí la tiene, la psoriasis no. Seguimos. ¿Con qué imágenes evaluamos? Acá tenemos varias.
Si nosotros queremos ver una enfermedad ya establecida y el daño estructural, bueno, la radiografía, siempre el reumatólogo va a pedir una radiografía para saber en qué momento y dónde está parado. Pero sin duda los dos paradigmas o los dos parámetros más importantes es la ecografía y la resonancia. Con la ecografía, ¿qué me permite evaluar? Estructuras superficiales, periféricas, manos, pies, entesis, ¿sí? Me permite evaluar con el Power Doppler, eso que ven de colorcito rojo, la vascularización. Una hiperemia me habla de actividad de la enfermedad. Si yo, por ejemplo, hago un tratamiento y después por ecografía controlamos la respuesta al tratamiento, esta hiperemia debería desaparecer. Entonces también me sirve no solamente para diagnóstico, sino para seguimiento y control de la respuesta al tratamiento. Ahora, si yo quiero evaluar el eje axial y la ecografía, no va a ser suficiente porque no me va a penetrar. ¿Cuál va a ser el paradigma para evaluar columna y sacroileitis? La resonancia. Y además la resonancia, a diferencia de los otros métodos, detecta el edema óseo, que es una de las manifestaciones iniciales, precoces, antes de que se produzca la erosión. Entonces es fundamental tenerlo en cuenta. Tomografía y medicina nuclear en contadas excepciones. Entonces, ¿por qué la imagen es clave en la artropatía psoriásica, ya sea que utilicemos la ecografía o la resonancia? Porque permite detectar manifestaciones subclínicas, ¿sí? Muchas veces el paciente tiene clínica periférica, o sea, una artropatía, por ejemplo, de manos, de las interfalángicas o entesopática. Igualmente nosotros recomendamos, aunque sea un estudio de resonancia, para ver si tiene compromiso del eje axial, aunque el paciente sea asintomático, ¿sí? Entonces, ¿qué evalúa la ecografía? La inflamación activa y las estructuras superficiales. Es accesible, reproducible, es fácil de acceder, la podemos repetir cuantas veces queramos, y guía de procedimientos, pero bueno, en contrapartida tiene que es operador dependiente y como todo en medicina tenemos que saber qué buscar para poder encontrar, ¿sí? En cuanto a la resonancia, como ya dije, evalúa compromiso profundo y daño estructural. Eso es la ventaja. En un mismo estudio evaluamos las cosas agudas, la actividad inflamatoria en ese momento y también las secuelas estructurales, ¿sí? Pero bueno, la combinación de ambas técnicas nos permite una evaluación integral para la artropatía y no es solamente una u otra, es ambas. Después veremos cuándo usamos una, cuándo usamos otra o cuándo usamos las dos. Seguimos. Bueno, estos son los fundamentos de la ecografía, las ventajas y desventajas de la resonancia. Idealmente es con resonadores de alto campo, de 1,5, porque nos dan una mayor definición anatómica, que esto es fundamental. Pero obviamente tienen alto costo, menor disponibilidad. Recuerden que el paciente tiene que estar entre 20 a 45 minutos, de acuerdo. Esto lo puse porque va a depender de la región anatómica que nosotros querramos evaluar. Si es una columna completa, incluso puede ser hasta 45 minutos. Si es una mano, son 20 minutos. Lo mismo las sacroilíacas. Y no todos lo pueden interpretar. Por ahí la ecografía es utilizada no solamente por los imagenólogos, sino por los clínicos, reumatólogos. Es más fácil de acceder, más fácil de interpretar. La interpretación de la resonancia es un poco más compleja. Bueno, seguimos. Acá quería mostrarles, porque ahora les voy a mostrar imágenes, pero antes explicarles qué veo. Un protocolo básico para una artropatía psoriásica, si quiero evaluar, por ejemplo, columna y sacroilíacas, son 3 secuencias nada más. Lo hacemos en los 3 planos, axial, coronal y sagital. ¿Cuál? La secuencia T1, la secuencia T2 y la secuencia T2 FAT-SAT o STIR. Tanto la T2 como la T2 FAT-SAT son secuencias líquidos sensibles que son ideales para ver que todo lo que es líquido y todo lo que es edema, ¿sí? Y la secuencia T1 es la secuencia más anatómica que tenemos de resonancia y es ideal para ver las estructuras o el daño estructural. El líquido, como aparece, en T1 negro y en T2 brillante, o sea, bien blanco, lo mismo que en FAT-SAT. El edema igual, la grasa es brillante y por supuesto en esta que suprimo la grasa va a estar suprimida y la esclerosis siempre es negra. En las artropatías, ¿qué me permite ver la resonancia?
todo, menos la osteopenia, que ahí sí la radiología es mucho más eficiente que la ecografía, pero para un solo ítem. Bueno, entonces, y otro punto, resonancia, ¿con o sin contraste? ¿La pido con contraste? ¿No la pido? En condiciones basales el estudio sin contraste es en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que tengo estas secuencias T2 y T2-FAT-SAT, que son líquidos sensibles, o sea, me van a detectar muy bien el edema, me van a detectar hay aumento de líquido, los cambios entesopáticos, bárbaro. O sea que de base uno, si va a pedir una resonancia para artropatía psoriásica, ya sea de columna, sacroiliacas, mano, lo que uno quiera, no tiene que pedirla con contraste. ¿Cuándo la vamos a pedir con contraste? No es de rutina, sino en situaciones específicas. Por ejemplo, tengo una sinovitis dudosa, no sé si es sinovitis activa, no sé si es derrame articular, cuando la clínica no me cierra, pero no me cierra para nada, cuando sospecho que a su vez tengo un proceso infeccioso asociado, una artritis séptica, ahí sí la vamos a pedir con contraste, pero si no, basalmente no sería. Entonces, la mayoría de los estudios para artropatía psoriásica se realizan sin contraste endovenoso. Algo importante, yo hablé de que y una de las bases del iceberg es la artropatía psoriásica. ¿Y qué es? ¿Por qué se produce? La unidad fisiopatológica clave de esta enfermedad en cuanto a la artropatía psoriásica es el complejo sinovio-entesis. Es el que inicia y perpetúa la enfermedad. ¿Qué es la entesis? La entesis es el sitio de unión de los tendones, los ligamentos, la fascia y la cápsula articular al hueso. Por eso explica la asociación de la entesitis con derrame articular o sinovitis, con edema óseo subyacente, con afectación de tendones en forma de tenosinovitis y demás. Comprender mejor este complejo sinovio-entesis permite interpretar mucho mejor los hallazgos y entender la fisiopatología de la artropatía psoriásica. Un hallazgo cardinal, como dije, es la entesopatía. Es la afectación o el proceso inflamatorio del sitio de inserción de ligamentos y tendones. Los sitios más afectados y que son muy accesibles a ecografía para evaluar, ¿cuáles son? La inserción del tendón de Aquiles, por ejemplo, en el calcáneo. Acá tenemos una ecografía y acá tenemos una resonancia en secuencia T2 y en secuencia STIR, en donde vemos que el tendón está engrosado, heterogéneo, pierde el patrón fibrilar habitual. Con la ecografía vemos la vascularización activa, pero del hueso no vimos nada, solamente vemos la cortical, vemos esa pequeña irregularidad o ese cambio entesopático del hueso. Fíjense la resonancia a días. Y más o menos me muestra lo mismo, sí, pero también me muestra el edema óseo subyacente, antes de que aparezca una lesión ósea. Como dije, la ecografía es fácil y accesible para todos. ¿Qué entesis o qué puntos de inserción son ideales para evaluar en una artropatía psoriásica? Y cuando vienen y te mandan a evaluar, por ejemplo, Fabián manos y pies, o manos, pies y rodillas, ¿dónde nos tenemos que centrar nosotros pensando en la patología? Como dije, la fascia plantar, la inserción del tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, donde se inserta tanto proximal o distal, el cuadricipital, son los más importantes. También podemos en el codo, a nivel de los epicóndilos, lateral y medial, o en el trocánter, sitios de entesopatía. Sinovitis y tenosinovitis son manifestaciones frecuentes, pero bueno, también están en otras artropatías. La acompañan por esto del complejo sinovio-entesis, ¿sí? La relevancia clínica es que nos hablan de actividad de la enfermedad inflamatoria y son predictores de progresión de la enfermedad. En cuanto a la tenosinovitis, sobre todo de los tendones flexores de las manos. Otra de las vedettes de la artropatía psoriásica, que es el criterio clasificatorio de Gaspar para daño, es altamente sugestiva, artropatía psoriásica, te habla de enfermedad activa y también predice mayor daño estructural, es la dactilitis.
La dactilitis, ¿cómo la vemos? Bueno, la dactilitis la vemos como un dedo que está totalmente hinchado, pero es mucho más que eso. Imágenes que nos permite ver que no solo es el dedo hinchado, sino que es una afectación difusa de todo ese dedo que afecta a las partes blandas, vemos el edema, también tiene sinovitis, o sea, afecta a las articulaciones, la tenosinovitis, como dije, de los tendones extensores, la entesis, que es los sitios donde se insertan la cápsula, los tendones, lo que sea, en este caso va a ser la cápsula articular y los ligamentos en las articulaciones, el edema de partes blandas y el edema óseo, ¿sí? Entonces, la relevancia clínica es que refleja una inflamación compleja de múltiples estructuras que forman el dedo y no solamente una. Y por supuesto, permite caracterizar actividad y daño. Como bueno, hablamos del edema óseo, ya lo mencionamos, cómo lo podemos ver en las articulaciones, esto lo saqué de la bibliografía. Esto, por ejemplo, pueden estar generalmente pegado a la entesis, entonces va a ser subcondral, o también puede ser en las articulaciones a nivel de las espinas vertebrales, que también son signos de entesopatía, es donde se insertan los tendones. La importancia del edema es que precede a las erosiones y detecta inflamación activa. Compromiso de manos y pies es más de lo mismo. Quería remarcar algo, esto no queremos llegar más a estas lesiones totalmente destructivas, pero Antonella mostró dedos y mostró las uñas, cómo se relacionan con la artropatía psoriásica. Yo no quise poner imágenes, o sea, puse una sola como para nombrarlo, pero nosotros por ecografía, con buenos transductores, podemos ver la estructura de la placa unguial, en condiciones normales es trilaminar, cuando tiene artropatía psoriásica eso desaparece, entonces también, aunque no tenga daño articular, que a veces la lesión de la uña precede al daño articular, nosotros también lo podemos evaluar y también se puede evaluar por ecografía. Bueno, como dije, afecta el eje axial, ya sea en forma de sacroileitis, por ejemplo asimétrica, la espondilitis anquilosante es más simétrica, esta es más asimétrica, los sindesmofitos acá son mucho más gruesos, son asimétricos, en la espondilitis anquilosante tienden a ser más simétricos. Bien. Y también podemos ver, por ejemplo, las entesis interespinosa que está más marcada con edema. Bueno, la sacroileitis ya mencioné, permite ver el edema medular, el incremento del líquido. Acá vemos distintos, cómo se observa el edema, generalmente empieza a nivel del hueso ilíaco. Y este era un paciente que nosotros teníamos, que tenía muchas manifestaciones en las manos, no tenía clínica de compromiso del eje axial, pero cuando se hizo la resonancia se vio apenas un poquito de edema. Recordemos que el edema marca el inicio de la actividad inflamatoria. Entonces acá nosotros podemos remarcar esto. Bueno, este es un artículo que es muy lindo para ver el papel de las técnicas avanzadas para la evaluación y cuantificación de la sacroileitis. Y de vuelta a la pregunta que empecé la charla. ¿Qué le pido? ¿Ecografía o resonancia? ¿Cuándo se la pido? Las dos me detectan inflamación activa. Ahora, si yo quiero evaluar, el paciente tiene más manifestaciones de artropatía periférica, quiero evaluar algo simple, rápido, periférico y superficial, la eco. Si tiene más manifestaciones del eje axial, la resonancia, ¿sí? Igualmente, vuelvo a repetir, si bien nosotros los controles y respuestas al tratamiento es más fácil controlarlo por ecografía, se debe indicar, aunque sea una vez, aunque no tenga síntomas, una resonancia a estos pacientes. Bueno, el algoritmo de imágenes, la combinación, sobre todo de la radiografía, ecografía y resonancia, permite valorar toda la extensión de la enfermedad, activa y daño estructural. Y las imágenes sirven ¿para qué? Para responder la respuesta del clínico o del reumatólogo. Por ende, va a elegir una u otra, de acuerdo a si predomina, por ejemplo, la evaluación activa o la inflamación de entesis y demás. En cuanto a la conclusión, la interpretación de la clínica es como una intersección de la clínica, el ultrasonido y la resonancia permiten el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y un mejor pronóstico para estos pacientes.
Así que bueno, nosotros desde Imágenes los podemos ayudar en esta parte, que si bien no es lo más frecuente, no es menor porque limita bastante a los pacientes que tienen secuelas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora sí, yo en realidad los traje engañados porque yo tendría que hablar de artritis psoriásica y de lo que menos voy a hablar es de artritis psoriásica. Me gusta por ahí de vez en cuando mentir un poco. Acá estamos. Como vieron, el paradigma de la enfermedad cambió, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando uno habla de artropatía psoriásica es decir, bueno, la artritis psoriásica, cuando pase, ahí vamos. Es una enfermedad inflamatoria, crónica, inmunomediada y dejó de ser la enfermedad benigna que todos conocíamos. Sí, mira, lo ponen antiinflamatorio, no pasa nada. ¿Cuál es el problema de la enfermedad psoriásica? Esto. Son múltiples dominios, tienen compromiso ungueal, tienen compromiso entesal, tienen síndrome metabólico, tienen artritis, tienen afectación periférica, tienen afectación axial. ¿Y qué es lo que nos pasa con esto? Que nos dificulta mucho, como tienen una heterogeneidad fenotípica muy alta, nos dificulta mucho el cribado, nos dificulta mucho el ir a buscar qué paciente vamos a buscar para que no pase de psoriasis a artritis psoriásica. Entonces, la idea es tratar de llegar antes, como decía Antonella, en esa ventana de oportunidad para no tener que tratar nunca más artritis psoriásica. Entonces, empezamos a ver qué predictores tenemos, cómo cursan estos pacientes. Dolor crónico, fíjense, más de 80% de los pacientes tienen dolor crónico, habitualmente interpretados como fibromialgia, porque es el loco de la familia, como decía Antonella. Entonces, el dolor articular se lo interpreta como fibro, como mecánico, como una tendinitis, como una no tenés nada. Y pasan años. Lo que uno ve es que más del 50% de los pacientes con artritis psoriásica tardan entre 2 y 4 años en llegar al reumatólogo para empezar un tratamiento. La mayoría de los pacientes tiene fatiga y otra vez, y además está deprimido y entonces es loco, pesado, no va a trabajar. Más de un 45% de los pacientes tienen trastornos y no van a su trabajo y en nuestros países tenemos un subregistro importante de eso. ¿Por qué? Porque el compañero le marca tarjeta y le marca la entrada, le marca la salida. Entonces, muchas veces, cuando vamos a algún meeting, nos dice, ¿cuánto vale un año de un paciente en Argentina? No tengo ni idea. Para los yanquis, un paciente con artritis vale $50.000 por año. Entonces, cualquier tratamiento que esté por debajo de los $50.000 por año, lo pagan. Eso se llama QALY year, ¿sí? Nosotros no sabemos porque el médico no le cubre la obra social, la cirugía no se le cubre la obra social, en el trabajo le marcan la tarjeta. Entonces, hay un montón de cosas que nos vamos perdiendo en el camino. Pero de esto, lo más importante, lo que yo quiero es que se lleven la idea de que tenemos hoy pocas herramientas. Cuando uno habla de qué tratamiento usás para hacer una intercepción, para que de psoriasis no pase a artritis psoriásica, hoy tengo poco. Criterios Caspar. Desgraciadamente los criterios Caspar lo ponen como diagnóstico. No son diagnósticos de nada. Los Caspar son de clasificación. Cuando ustedes un auditor le diga, poneme criterios de diagnóstico Caspar, son mentiras. Eso es clasificación. ¿Para qué sirve Caspar? Para que cuando yo tengo que poner pacientes en un protocolo, sepa que los pacientes que van a artritis psoriásica son psoriasis y no artrosis nodales con interfalángicas distal. Entonces, el Caspar es clasificación, no es diagnóstico. Los criterios CIAS son criterios para ver compromiso axial, pero ya estamos llegando tarde porque tenemos que tener psoriasis para que entren en eso. Entonces, la idea es empezar a desarrollar acá y de acá para abajo, métodos que me digan antes de que el paciente tenga artritis que va a progresar a artritis. De tratamiento de artritis psoriásica lo único que van a ver es esto, ¿sí? Son distintos peldaños que tenemos que ir pasando a veces por cuestiones de obra social, a veces porque no sabemos por qué nos piden que para llegar acá tengamos que haber pasado por 2 o 3 tratamientos previos. Esas son cosas que son más burocráticas que científicas. Pero esto es lo que van a ver. Normalmente hoy estamos parados acá, interleuquina 17, interleuquina 23, interleuquina 12, 23, y ahora van a ver por qué este tipo de cosas.
Como les mostraba Antonella en ese primer paciente ya con la cirugía cardíaca, estamos llegando tarde. Llegamos tarde a la artritis psoriásica y llegamos tarde al compromiso cardiovascular, que es lo que marca la calidad de vida de nuestro paciente. Y no podemos olvidarnos de estas cosas. La carga de comorbilidades que tiene el paciente, además de lo articular y de lo cutáneo, recuerden esto. Por lo tanto, esto va más allá de la reumatología. No podemos los reumatólogos y los dermatólogos solamente tratar este tipo de pacientes. Esta es la historia natural, un eje en el tiempo de cómo arrancaron los anti-TNF por allá por el 2000, después vinieron los interleuquina 17, 23, después llegaron los yaqui. Se aprobó la semana pasada el deucravacitinib para tratamiento, es un yaquinib. Esto es lo que sabíamos. Sabíamos que había interleuquina 23 que gatillaba la producción de una línea de linfocitos T, los TH17 y TH1 que producían interleuquina 17, son 6 interleuquina 17 que tenemos, y que se producía la activación celular con el daño tisular. Y hasta ahí veníamos todos contentos y pensábamos que teníamos a la enfermedad controlada. Pero empezamos a ver esto. La obesidad como índice predictor. Entonces, fíjense los números. Un 48% de los pacientes evolucionan de psoriasis a artritis psoriásica mediados por la obesidad. Entonces, ¿qué pasó? Ya esto dejó de ser un reservorio de energía para pasar a ser un órgano proinflamatorio. Y ahí es donde tenemos que empezar a actuar. Fíjense, estos estudios acá, Summit, Spirit y Uncover, son los estudios pivotales de los anti-interleuquina 17 y 23. O sea, fierro importante terapéuticamente hablando, si los hay. Y en todos veían que un índice de masa corporal de más de 30 no lograban MDA, que es Minimal Disease Activity, o es la actividad mínima que uno le pide a la enfermedad, no lograban valores de DAPS bajo ni de remisión, y no lograban PASI 100. Y le seguíamos dando la vuelta y no entendíamos por qué. Los scores de calidad de vida, tanto de DAPSA como HAC, también son malos con un índice mayor de 30. Entonces, evidentemente, algo no estábamos haciendo bien o no estábamos viendo. Fíjense, 48% más de riesgo solamente por ser obesos, de tener artritis psoriásica quien tiene psoriasis. ¿Sí? Estamos hablando de esa transición entre piel y articular. ¿Por qué no quiero que tenga articular? Porque me come las articulaciones y me lo invalida el paciente. Entonces, 48% había más de riesgo. 37% de los pacientes con sobrepeso no logran MDA, no logran actividad de la inflamación baja. 2,5 veces más de riesgos de infarto o de evento cardiovascular o cerebrovascular duro. Y 60% de los pacientes con psoriasis, hay trabajos que hablan de casi un 80%, son obesos. Entonces, es un problema importante. Y llegamos a esto, al tejido adiposo como órgano inmunológico. ¿Que almacena energía? Sí, almacena energía. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay obesidad, cambia el fenotipo de los macrófagos y se transforman en macrófagos proinflamatorios. Cambian de M2 a M1. Hay una activación a nivel celular que nos lleva a liberación continua de bajo grado, pero continua de mediadores inflamatorios, y esto es lo que se llama metainflamación. Es un circuito de rehabilitación continua en el cual hoy podemos dosarlo y hoy sabemos cómo es este juego que tenemos entre la leptina y la resistina, que son proinflamatorios, y ellos producen la liberación de TH17 y de interleuquina 17. Entonces, fíjense la importancia, después les voy a demostrar datos radiológicos. Un aumento de leptina y un aumento de resistina que se liberan en la grasa gatillan toda la respuesta autoinmunitaria. Y esto nos explica por qué los obesos siempre tienen PCR de más de 2, y no sabíamos por qué. Cuando uno sigue un paciente con obesidad, van a ver que siempre la PCR está alta. Bueno, esta es la explicación de por qué pasan estas cosas. La adiponectina es la buena. La adiponectina en los pacientes que están inflamados está bajo, en los obesos está bajo. Cuando uno los hace bajar de peso, después les voy a mostrar, la adiponectina sube, es un antiinflamatorio, que se libera en la grasa. Todo esto es grasa, chicos, ¿sí? Tejido adiposo.
Todo este juego es el puente que no terminábamos de entender hasta que se pudo descubrir qué es lo que pasa entre la leptina, la resistina, la adiponectina, los macrófagos y la actividad inflamatoria articular. Y llegamos a esto que se llama inmunometabolismo. ¿Y qué es esto? Esto es un jueguito entre lo genético, la microbiota, que da para un congreso como este solo en psoriasis, solo de microbiota. Se destapó la caja de Pandora y no sabemos qué hacer con todo lo que estamos viendo. Y esto es un ida y vuelta. Cuanto más reserva tenemos de energía, léase, cuanto más grasita tenemos, más inflamación vamos a tener. Y esto es un continuo y no lo podemos parar. Ese loop no se rompe. Y lo único que vamos a lograr es esta cascada, ¿sí? Esto es lo que conocemos. Esta, que es la interleuquina 17, como dice ahí, es el yin y el yang. ¿Por qué? La interleuquina 17, yo me corto, se activa interleuquina 17, forma la cicatriz. Cuando esto va en exceso, me produce fibrosis, estimula el queratinocito y se produce la psoriasis. O, en su defecto, si esto pasa a nivel pulmonar, tengo la fibrosis propia de la esclerodermia, dependiendo de interleuquina 17. A su vez es la encargada de producir termogénesis y de producir más grasa. Por ende, cuanto más inflamación tengo, más grasa tengo, más inflamación tengo, más grasa tengo, y se forma una bola de nieve que no la terminamos de cortar nunca. El daño metabólico, por lo tanto, no es una comorbilidad, hay que entender que forma parte de la enfermedad. Y si no lo entendemos así, perdimos la batalla. Hay un fenotipo inmunometabólico. Este fenotipo inmunometabólico tiene todas estas cosas como ustedes están viendo, además de la psoriasis y además de la artritis psoriásica. Por lo tanto, no son enfermedades independientes, son expresiones de lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando uno va a buscar todas estas cuestiones, vemos que la psoriasis tiene además trastornos cardiovasculares, tiene hepatopatía, tiene diabetes. Por lo tanto, yo necesito cortar esto acá. ¿Cómo? Hoy todavía no tengo muchas respuestas. La parte genética me dice algo, pero no del todo. La parte de imágenes me cuenta una parte, pero no del todo. Lo que sí tengo hoy es esto. La obesidad y el síndrome metabólico son modificadores de riesgo de progresión de psoriasis a artritis psoriásica. Por lo tanto, hoy esto sí lo puedo modificar. Más adelante veremos. Este es un trabajo de Laura Coate que habla justamente de intercepción y de esta ventana metabólica que nos decía hoy Antonella. No pasar de psoriasis a artritis psoriásica. Una vez que tenemos el daño articular, llegamos tarde. Fíjense, el 50% de los pacientes tienen retraso en el diagnóstico de la artritis psoriásica. 3 grandes grupos. La Task Force de Euler, un grupo, un consorcio que se llama Pacman y Chichia. Todos estos están hablando de todos estos pasos que parecieran ser semánticos y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Pero lo que a nosotros nos interesa es que esto no pase. Yo necesito meter pacientes que solo tienen psoriasis, ponerle un biológico y ver después de 3 años qué pasa. ¿Cuántos hacen artritis? ¿Cuántos no? ¿Cuántos mejoran? ¿Cuántos se infartan? ¿Cuántos hacen ACV? Bien, eso ya está en marcha. Entonces, Presto nos dejó algo. Presto nos dice, fíjate que en los pacientes con sobrepeso, el daño de uñas y el daño de articular con rigidez matinal, tenés una posibilidad de evolución de casi un 50% a los 5 años, de psoriasis a artritis psoriásica. La genómica, tanto el B27 como el C6, hay poco y nada. La imagen sí, como nos mostraba hoy Úrsula, la imagen nos puede mostrar entesitis, nos puede mostrar sinovitis, pero no me dice qué paciente va a evolucionar, porque una vez que ya tiene la sinovitis ya es tarde. Entonces, lo que necesitamos es saber. Hay un consorcio que se llama Hipócrates que dice que esto va a ser una cuestión integrada. Laboratorio, genética, genómica, imágenes, están trabajando en tecnologías digitales, así como se trabajó en Parkinson para, con el celular, ir demostrándole al neurólogo cómo el paciente perdía cada vez más velocidad en los movimientos. Están trabajando para diseñar, y Prolepsis, una app para que nos diga a nosotros, ojo con este paciente que va a desarrollar artritis psoriásica. Este estudio PAMPA es fantástico, vamos a tener resultados 2028. Usa guselkumab, una antiinterleuquina 23, en pacientes con psoriasis para ver quién evoluciona y quién no. Por lo tanto, hoy lo único que puedo decir es esto. Obesidad y síndrome metabólico son los factores de predicción. Y llegamos acá.
Llegamos a la sincretina, un reumatólogo hablando de incretina, no tenemos ni idea de qué es lo que pasa, pero lo que sí estamos viendo es que cuando uno baja de peso y mejora con algunas de estas drogas el peso del paciente, y en realidad no es tanto la cuestión mecánica, bajo 25 kilos, fantástico. Hay veces que bajan 3, 4, 5 kilos, pero la carga inmunológica desaparece. Entonces, eso que parecía ciencia ficción, tenemos, como decía Ollanta, tenemos el Together para dermatólogos y el Together para reumatólogos. El PSA es para reumatólogos y el PSO es para los dermatólogos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Danbio, que es un estudio en la corte danesa, Opal, que evaluó tofacitinib, y estudios con cirugía bariátrica, todos nos decían, che, bajan el peso y mejora la artritis psoriásica. Mirá vos, no sabíamos qué era lo que pasaba. Este es un trabajo espectacular. Dosaron interleuquina 23 en obesos, en sanos, en una cohorte sana. Todos los parámetros, tanto en obesos como en sanos, cuando vos le pones una dieta y los haces, es una dieta intensa, ¿sí? Es un very low, son 640 calorías por día, hay que bancársela, pero realmente bajan todos los marcadores de inflamación. Sube la adiponectina, baja la leptina, baja la resistina, baja interleuquina 23. Entonces estábamos en lo cierto. Y este es un trabajo chino, es fantástico. Los tipos son raros, pero bueno. Se pusieron a buscar todos los pacientes con artritis psoriásica, vieron qué paciente con artritis psoriásica hacía erosiones, cuáles no, los sanos, y vieron que estas adipoquinas, tanto la leptina como la resistina, estimulan a los macrófagos, liberan factores de producción de preosteoclastos, osteoclastos, ¡pum!, erosión ósea. Entonces, esa erosión ósea termina dependiendo de toda esta correlación con las adipoquinas. Entonces, bueno, ya veníamos viendo esto, apareció este trabajo de ixekizumab más tirzepatida, que es un inhibidor dual de HIP y de GLP-1, y realmente PASI 100 es esto, son valores espectaculares, y esto obviamente es descenso de peso que lo logran mejor el ICSE más la tirzepatide que el ICSE solo. Ahora bien, cuando aparece esto, ahí dijimos, mirá vos, ahora sí le vamos encontrando la vuelta, ¿sí? Cuando empezamos a usar ixekizumab más tirzepatide versus ixekizumab solo, vimos que los porcentajes de pacientes que lograban el endpoint primario, que era ACR50 más un 10% de descenso de peso, eso se tomó como endpoint primario, los números eran fantásticos en cuanto a la terapia combinada. Fíjense lo que es, 31% lograban el endpoint primario de la terapia combinada sobre más o menos un 10%, 84% lograban un descenso de peso de más de 10 sobre el 4,5%, 33% lograban un ACR 50 versus 20%. O sea, estadísticamente era 0,001, es un número realmente llamativo. ¿Y qué es lo que aprendimos de esto? Si bien sabemos, esto fíjense lo que son en barras, en gráficos más fáciles de entender, no solamente esto, fíjense las diferencias en ACR20, ACR50, ACR70 y el PASI son... Los ACR lo usamos nosotros para evaluar criterios de remisión que mejoren un 20%, un 50%, un 70%, un 100%, y el PASI es un índice de actividad que los dermatólogos manejan. PASI 100 lograron casi 4 veces más, pero no solamente eso, fíjense esto, 18% de descenso de peso, bajó la hemoglobina glicosilada, bajan los lípidos, baja la presión arterial. Es decir, con este tratamiento conjunto estamos abordando dos campos absolutamente distintos y no entendemos bien el por qué. Porque evidentemente tirzepatide no es un inmunosupresor. Entonces, hay cosas que tirzepatide bloquea, que seguramente son los que se dan a nivel del tejido adiposo, que hacen de que haya menos una carga inflamatoria o inmunomediada menor y posiblemente sea eso lo que nos está ayudando a prevenir todos estos factores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Together? Tratar la inflamación y el metabolismo en forma simultánea. Andábamos bien con anti-interleuquina 17, 23, anti-TNF, pero nos quedaba una pata ahí chueca, que era la parte cardiovascular y la parte metabólica, ¿sí? Entonces,
Tener un PASI 100 es fantástico, pero que el paciente siga con una inflamación sostenida tampoco es demasiado bueno. Lograr ACR 50 está bárbaro, pero si el paciente se me infartó, algo estamos haciendo mal, o tuvo una ACV, ¿sí? Por lo tanto, esta combinación de este trabajo abre un montón de, yo creo que crea más dudas que certezas, pero realmente nos está mostrando una vía de abordaje del paciente con una enfermedad como esta. Por lo tanto, recuerden esto, ¿sí? De la artritis psoriásica es una ida y vuelta entre el estrés mecánico, la enfermedad cardiovascular, la activación del sistema inmune, todo lo que es la parte de lípidos, metabolismo, ¿sí? Hepatopatía no alcohólica. Recordar esto, ¿sí? La sistemicidad de la patología y del nuevo paradigma de tratamiento que nos mostró Together, tanto para piel como para articulaciones. Intentar romper acá, 2028 van a estar los resultados del PAMPA, a ver qué es lo que logramos. No olvidarse nunca, por supuesto, de la uveitis, ¿sí? Y seguramente lo que nos va a enseñar esta próxima década va a ser que aprendimos mucho de cómo bloquear inflamación, pero seguramente la cuestión y el nuevo desafío va a ser modificar el terreno donde esa enfermedad se origina, y ese seguramente va a ser el tejido adiposo, ¿sí? Y con esto doy por terminado, estamos en 5 minutos de retraso. Gracias.